David Torres del Smart Key. Esta capitalización quizás es la mejor respuesta. Usted ha hablado que les pondrá en una situación de fuerza, delante de aficionados, autoridades, pero también es la mejor respuesta para esa oposición que ha salido recientemente, que insinuaba que ustedes están enriqueciéndose con los fichajes. As I explained in my speech, this is not something that we decide today. This is something that we wanted to do from the early days. But we need to get into the club to understand the operations, to understand all the problems, to understand the solution for all the problems before we decide to do this. I think today we are very comfortable. I think we will be able to build a successful club together with the community, together with the fans. And I think this capitalization exercise will put us in a very, very strong position. And this is not a result of some criticism in the recent days. Esta no es una cosa que se haya decidido hoy, sino que la llevamos pensando desde el principio. Lo que pasa es que teníamos que estar dentro del club para entender su funcionamiento, los problemas, las soluciones a los problemas antes de poder decidir. Hoy en ese sentido nos sentimos cómodos y pensamos que podemos construir un club de éxito con nuestros seguidores y pensamos que así vamos a tener una posición fuerte. Rovira de VCF Radio acaba de anunciar una muy buena noticia para el Valencia, una ampliación de capital para que este club, para que este Valencia sea más fuerte económicamente. ¿Cuál es el mensaje que usted le traslada a los aficionados valencianistas? The last few months I have many feelings for this club and our fans. En estos últimos meses he tenido muchos sentimientos dentro de mí para el club y para sus seguidores. We always say that Valencian fans are the best fans in Spain, in the world, because they are so passionate. They are black, they're either black or white, nothing in between. Decimos que los seguidores del Valencia son los mejores, la afición del Valencia es la mejor de España y del mundo, porque son en blanco y negro, o bien o mal. In the recent games, when the team was not in their best form, the whistling and the criticism that we get from the fans, we are always self-critical, but personally, I still feel a bit bad for our team. I feel that our fans was a bit harsh on our team. En estos últimos ha habido encuentros, ¿no? Últimamente en los que el equipo no ha estado en su mejor forma, hemos recibido pitos y silbidos. Yo respeto la crítica, pero personalmente pienso que la afición ha sido un poco demasiado dura con el equipo. So we know that we have to work very hard to win our fans back. Sé que tenemos que trabajar mucho para recuperar la confianza de los seguidores. But I give you another example. In the game against Betis, when our former players Joaquim was playing. Pero daré otro ejemplo. En el partido con el Betis, cuando el jugador Joaquín estaba en el campo, when Joaquim left the pitch, the standing ovation from our fans for former players like Joaquim, it touched me. Cuando él dejó el campo, la ovación en pie de la afición me conmovió. I've never seen such a fans reaction in so many games that I went to and so many clubs that I visited. Yo nunca había visto una reacción parecida en todos los partidos a los que he acudido, en todos los equipos que he visitado. At that moment, I was very proud. I feel that our fans has class.
Y en ese momento me sentí muy orgullosa porque pensé que nuestra afición tiene clase. So his class. Clase. So my message to our fans are, let's stick together, you know, as a family, let's stick together. In football, there'll be bad moments, there'll be good moments, there'll be up, there'll be down. And I would really like everyone to stick together, encourage each other, because this is what it means in a family. Yo, como mensaje a la afición, lo que diría es sigamos juntos como una familia y habrá momentos buenos, momentos malos, fáciles, difíciles, pero lo que tenemos que hacer es darnos ánimos los unos a los otros como se hace en una familia. Siguiente pregunta. Hola, Pau del periódico Levante. ¿Cree que la mejor forma de dirigir un club es tomando decisiones con hechos y no con palabras para así buscar soluciones? Normally in most companies, you run a business based on facts. In the football club, you will still want to run the business based on facts. But you cannot ignore the feelings of the people surrounding the club, in the club, helping the club. En todas las empresas lo que cuenta son los hechos y en el fútbol, a la hora de dirigir un equipo de fútbol, también cuentan los hechos, pero en el fútbol no se pueden ignorar los sentimientos de todos aquellos que rodean al equipo. So I think to me it's more important to strike a balance between looking at the facts so that we don't get carried away, so that we have our feet on the ground, but at the same time have the feelings for the fans. Para mí es muy importante llegar a un equilibrio entre los hechos, porque tenemos que estar pegados a los hechos con los pies en el suelo, pero a la vez tener en cuenta los sentimientos de nuestra afición. Buenas tardes, Diego Pico del diario Marca. Me gustaría preguntarle, con estos 100 millones y la capitalización que usted anuncia, ¿vamos a ver por fin las grúas en el estadio y que el estadio empiece a funcionar, que es una de las, un poco de los ítems de la situación crítica que ha vivido el Valencia en los últimos años? I think I've said in a few occasions, the new stadium is an important project for the club. And it's an important project for the future. Ya he dicho en varias ocasiones que el nuevo estadio es muy importante, es un proyecto muy importante para el club y para su futuro. But it is also a big investment that we have to think very carefully, we have to plan very carefully, because it is a stadium that is not going to last and use for 10 years, it is going to use for another 90 years. Pero es una gran inversión que hay que pensar y planificar muy bien, porque es una inversión que no va a durar 10 años, sino 90 años o 100 años. We have given many challenges for the architect and the project team to look at, because I would rather we do more thinking now, do more planning now, than to make a mistake at the later stage, because planning is more important than executing. Once you have a good planning, you can execute it very easily. Nosotros hemos presentado preguntas y dudas y cuestiones a los arquitectos y al equipo del proyecto, porque pensamos que es mucho mejor planificar bien ahora y no cometer errores en el futuro. The other very important consideration for the new stadium is getting the fans to go to our stadium, having the same atmosphere as what we are getting here, because it's no point moving into a palace and you don't feel like living in a home.
Pero en todo caso lo más importante es conseguir que la afición vaya al estadio, porque es inútil vivir en un palacio donde uno no se siente como en casa. So to us, the top priority is always getting back to the top level of competition. Make sure that our team is performing well on a regular basis and the fans keep coming back to the games, because when we move to the new stadium, we want the stadium to be full and not half full. Por lo tanto, nuestra prioridad primera, como siempre, es volver al nivel máximo de competición, tener regularmente un buen rendimiento, de manera que los seguidores vengan al estadio y no tener un gran estadio medio vacío. And some of you may recall the old stadium was designed with multi-purpose, with the running tracks and with the designs, with the materials that is not so relevant today. So our objectives is not to complete the new stadium. Our objectives is to design a new stadium. Realmente el estadio se diseñó como con múltiples fines, por ejemplo con pistas de atletismo y unos materiales que realmente hoy no cumplen ningún objetivo. Por lo tanto, nuestra visión no es completar ese proyecto, sino construir realmente un estadio nuevo. Hola, buenas tardes. Presidenta Alberto Santamaría, de Sillas Gol. Le quería preguntar por la figura del entrenador, por Nuno Espíritu Santo. Usted ha dicho que la afición del Valencia tiene que ser una familia y más en estos momentos. Sin embargo, además de los silbidos, Mestalla ha cantado en contra del entrenador. Quería saber qué opinión le merecen esos cánticos y, sobre todo, cuál es la postura suya, la de la presidenta, la de la propiedad y la de Peter Lim, con respecto a la figura del entrenador de Nuno en este proyecto de Meriton a corto y medio plazo con el Valencia. Gracias. It is not a nice experience to have fans chanting at the coach. La verdad es que no ha sido una experiencia agradable oír estos cánticos contra el entrenador. I would like to remind our fans that this is the same coach that has brought us to Champions League this year. This is a coach that has worked for us for one season. This is a coach that is a young coach. This is a coach that is, the media will know him. He is quite intense because he is very serious with his work. Me gustaría recordar a la afición que este mismo entrenador es el que nos ha llevado a la Champions, que es un entrenador joven, es una persona intensa y que se toma su trabajo muy en serio. He would like to win every game like any coach. His objectives for the club is the same as us, is the same as any fans. I believe that our team will improve every day and we will get better and better every day. Su objetivo, como el de todos los entrenadores, es ganar todos los partidos. Es el mismo objetivo que el nuestro y que el de la afición. Y yo creo que vamos a mejorar el equipo día tras día. I can understand that fans are angry when the team is played badly under the coach, when we don't get good results under the coach. I think we all understand. I think the coach himself understands. I think the important thing is that we will keep working hard. Yo entiendo que la afición esté enfadada cuando el resultado es malo, cuando el equipo no juega bien. El entrenador también lo entiende, pero lo importante es ir mejorando. So I can only ask our fans to continue to support the team, because I think that is very important, because this is a young team. They need a lot of encouragement, and stay with us together, you know, especially in difficult times. Yo lo que pediría a la afición es el apoyo al equipo. Es un equipo joven que necesita ánimos y vuelvo a repetirlo, vamos a quedarnos juntos, vamos a permanecer juntos. Hola, buenas tardes. José Manuel Segarra, de la cadena COPE. Quería preguntarle
si es posible que nos especificara cuáles son los plazos de esta ampliación de capital, cuándo va a comenzar y hasta cuándo va a tener, en principio, la gente tiempo de suscribir si es que lo quieren hacer. Y otra pregunta, por si no la he entendido bien, usted ha explicado que además de estos 100 millones de la ampliación de capital, se dispuso de una línea de crédito de 80 millones de euros adicionales en el mes de julio. Quería preguntarle si es correcto lo que yo he entendido, al menos. Yes, as of today, Meriton has granted a total of 180 million facility available for the club to use. And to date, the club has drawn down 100 million, and this is the 100 million that we will be capitalizing. Hasta este momento, Meriton ha establecido una línea de crédito del club de 180 millones de euros. De esos 180 millones de euros se ha hecho uso hasta este momento de 100 millones de euros, que es la cantidad que vamos a capitalizar. The lawyer and the finance team and the auditors, they are working on the process, and we will need to carry out our shareholders meeting the latest by end of December. So I think once the process, the paperwork are ready, we will be ready to call for a shareholders meeting in 2 months by December. December is the latest we have to call, right? Los abogados, nuestro equipo de abogados y los auditores están ya revisando todo este proceso y poniéndolo en marcha, y como máximo para antes de finales de diciembre convocaremos la Junta General de Accionistas. En todo caso, cuando este proceso haya terminado, pero como máximo antes de final de diciembre. Hola, buenas tardes. Carlos Martínez, de la cadena SER. Ha dicho que la capitalización no era exigida por la Liga de Fútbol Profesional, con lo cual entiendo, y si no le pido que lo explique, que el Valencia no superaba el límite de 122,8 millones de euros exigido por la Liga de Fútbol Profesional. ¿Es así? ¿No se llegaba a ese límite? Y si puede explicar o decir cuánto es el gasto en fichajes y amortizaciones para esta temporada, sin llegar a ese límite. Gracias. We did not breach the financial fair play budget, and one key reason is because we sold Ottomandi, and that helps us to meet the financial fair play. This was not something that was planned in the beginning of the transfer window, but you know, at the end, we were forced to sell Ottomandi. Bueno, no, la verdad es que no hemos alcanzado el límite, y la clave de ese no haber alcanzado el límite fue el jugador Otamendi. Realmente esto no lo habíamos planeado al principio de la ventana de traspasos, pero ha sido así, no fue necesario. No ha comentado, lo aclaro, que no estaba planeada la venta de Otamendi, pero que al final fuimos forzados a vender a Otamendi. He's asking about the amount, if you know the total amount of salary on the financial fair play. What is the total amount? But Carlos, no lo sé de memoria, pero te lo comentaremos, ¿vale? Yeah. Yes, but at the end it's because we saw Ottomandi, there's a profit from Ottomandi sale, and then that helps in the budget formula, the calculation. Sí, bueno, al final vendimos a Otamendi y esto nos ayudó en el presupuesto final, en el cálculo del presupuesto final. Siguiente pregunta. Juan Carlos Viena, de las Provincias. Quería preguntarle si esta nueva fortaleza económica del club va a ayudar a la renovación de Sofian Feguli, que es el único jugador que acaba contrato la próxima temporada que todavía no ha renovado. Me gustaría saber si esa renovación también va a llegar pronto. Gracias. Need a lot of patience on this case. The club is working on it, and I think the important in this case is I think the players wants to stay. I think that's a very important factor, and we're making every effort to hopefully to come
to a good conclusion with his agent, but we are still talking. So I hope we have some good outcome soon, but at the moment there's nothing I can comment on. Bueno, estamos trabajando en ello, hay que tener un poco de paciencia. Lo importante es que el jugador sí que quiere quedarse, ese es el factor más importante. Estamos intentando llegar a una conclusión con su agente, pero de momento no puedo comentar nada más, aparte de que yo también espero una buena conclusión de esta negociación. Buenas tardes, Presidenta. Pablo Medrano, de Deportes 4. Presidenta, muchos aficionados del Valencia piensan que Jorge Méndez es el actual director deportivo del Valencia porque es él el que ficha interesadamente para el Valencia. Mi pregunta es, ¿quién es el actual director deportivo del Valencia? ¿Es Jorge Méndez o es el entrenador Nuno Espíritu Santo? Absolutely, it's not Josh Mendes. Josh Mendes is only a friend. Desde luego que no es Jorge Méndez, es solo un amigo. At the moment, the decision is discussed between myself, the coach is taking an active role right now on giving his inputs, and of course, Peter himself has taken a lot of interest as well, so now it's actually working as a team. En este momento funcionamos como un equipo. Las decisiones las tomamos yo misma, el entrenador Nuno, del que recibimos constantemente inputs, y luego también Peter Lim, que ha demostrado mucho interés. Funcionamos como equipo. I think I should state quite clearly that there is a major shareholders here, and we take the decision ourselves. We may have friends in the industry who are agents or management of other clubs, but you know, the major shareholders there is the one who take the business risk, and we will look at all the inputs, all the views, and we make the decision ourselves. Tengo que decir que somos los accionistas mayoritarios. Podemos tener amigos, conocidos dentro del sector, directores, pero somos nosotros como accionistas mayoritarios los que asumimos los riesgos de las decisiones. At the end, when we buy a player, it's because we think that there's quality in this player and there's a good potential in this player. It's not because of anything else. Y al final, cuando compramos un jugador, es por la calidad que le vemos y el potencial que muestra, y no por ninguna otra razón. Buenas tardes, señora presidenta. Juan Carlos Alarcón, de Plaza Deportiva. Al hilo de esta pregunta, usted ha dicho que ahora mismo no hay ninguna figura, pero ¿está buscando Meriton, o el Valencia en este caso, una figura que ocupe el lugar que dejó Rufete y también una figura que ocupe el lugar que dejó Amadeo Salvo? To run the club? Para dirigir el club. Para el mismo lugar que ocupaban ellos, pues para dirigir la parcela deportiva o para ser un poco un nexo entre la afición y ustedes. If you are referring to sporting director, the position of sporting director, at the moment we are not looking for a sporting director. At the moment, I think I've just taken over the club, the executive role for this is my 3rd month, and I think we want to let things settle down before we decide, you know, to bring in new people. Si se refiere a un director deportivo, en este momento no estamos buscando a nadie. Hace poco que asumí esta función ejecutiva y yo creo que ahora es momento de dejar que las cosas se asienten. Vamos con las 3 últimas preguntas. Paco. Hola, buenas tardes, presidenta. Paco Lloret, Deportes 7. Le quería preguntar, en estas comunicaciones que han tenido durante el verano con la Liga de Fútbol Profesional, ¿cuál es el nivel de interlocución? Si les ha sorprendido la decisión que ustedes han tomado, una vez no tenían esa obligación, dado que el Valencia tiene un modelo de funcionamiento por ser diferente a la mayoría de los clubes. ¿Cuál ha sido el diálogo que han tenido con la Liga de Fútbol Profesional al respecto?
the decision on capitalization, I do not know whether they are surprised, but I know they are very happy. Están sorprendidos, no sé si están sorprendidos, pero sí que están muy contentos. Because as the league, I think you can see what the La Liga is doing in the very recent months or years. I think they want to make the league strong. They are promoting the league very heavily overseas. Lo que han estado haciendo recientemente, en los últimos meses, incluso años, es fortalecer la liga. Lo que quieren es promoverla también en el extranjero. My impression from my meetings with them is that they would like all the clubs to be strong and not dependent on only 2 big clubs, so that there's more interest and more fans following the league. Yo creo que, bueno, la impresión que yo he tenido es que ellos quieren fortalecer la liga en el sentido de que no dependa únicamente de 2 grandes clubes, sino que haya más seguidores y más fans interesados en el fútbol, en la liga. So they will welcome any actions that make the club stronger, more competitive. It doesn't matter who is the investor, who is the major shareholder. Yo creo que ellos dan la bienvenida a cualquier acción que haga el club más fuerte y más competitivo, y les da un poco igual quién sea el accionista mayoritario. And they told me that the last time a Spanish club that did a capitalization was a long time ago. Y lo que sí que me dijeron es que la última vez que un club español hizo una capitalización hace mucho tiempo. So I think they are very happy and they are very supportive of the club. Y por lo tanto creo que están muy contentos y apoyan al club. José Luis García, en directo para la 99.9 Valencia Radio. Sobre las acusaciones de Miguel Zorío la semana pasada, me gustaría que aclarase personalmente y desmintiese estas acusaciones y qué va a hacer el Valencia Club de Fútbol. ¿Va a llevar al juzgado estas acusaciones? Y si hoy habéis recibido ese burofax, según ha hecho saber Miguel Zorío, y también saber cuándo vamos a tener el placer de que Peter Lim hable para los medios valencianos, como hizo esta semana para un medio de Singapur. Gracias. I don't know this person. No conozco a esta persona. But I heard a lot of stories about this person. Pero sí que he oído muchas cosas sobre él. The club has issued an official statement a few days ago. El club ha publicado una declaración oficial hace unas semanas. He has never approached me or asked me for any clarification. Él nunca me ha contactado ni me ha pedido ninguna aclaración. Before he makes the allegation. Antes de hacer estas alegaciones. As you may know, only this morning he has sent a letter to the club, and this is after he has already made very damaging allegation. Solo esta mañana hemos recibido una carta suya en el club, pero después de que haya hecho unas declaraciones muy perjudiciales. So I think that shows you how responsible this person is. Y yo creo que esto muestra su grado de responsabilidad. And I don't think I need to say anymore. Y creo que no necesito comentar más. Aquí, Dani Meroño, en directo para Radio Sport y Canal 7. Quería preguntarle, a colación de los packs Champions, los precios que se pusieron en su momento para esas entradas para la Liga de Campeones, si les preocupa que no llegaran a calar entre la gente y si tienen en mente, dependiendo un poco de cómo resulte la próxima campaña contra el Gent, hacer más promociones para que un poco cale entre el aficionado. Gracias. Yes, I was disappointed with the sale. Me he sentido decepcionada con la venta. But the first thing I do is to sit down and ask the management what we have done. Pero lo primero que hay que hacer es sentarse y hablar con la dirección del club y ver qué es lo que hemos hecho. I think the club has learned a lesson from this
Champions League ticket campaign. Yo creo que el club ha aprendido una lección con esta campaña de venta de entradas en la Champions. I told our management that we do not understand our fans well enough. Yo lo que he dicho a los directores, a la dirección, es que creo que no entendemos bien a nuestros seguidores. And that's the reason why the campaign is not successful, and we have to do better next time. Y creo que por esta razón la campaña no ha tenido éxito. Lo tenemos que hacer mejor la próxima vez. Bueno, donem per finalitzada la roda de premsa. Agraïm a tots. One last. It's okay, I can take the question. Sí, Héctor, sí. Ella quiere contestarla, sí. Sí, era porque habíamos dicho tres últimas. Héctor Gómez para Plaza Deportiva. Le quería preguntar por el sponsor de la camiseta. Lleva el Valencia un año y ya lo que llevamos de esta temporada sin sponsor. Se ha hablado mucho, se han dicho nombres, pero siguen sin tener. Parecía que con la Champions podía aparecer un logo que dejara algo en las arcas del Valencia. ¿Se sabe algo? ¿Hay algo en mente? ¿Puede llegar en breve algo que el Valencia pueda tener un sponsor? We feel that with the amount of investment that we put in the team, we deserve a good brand on our shirt. Nosotros pensamos que con la cantidad de inversiones que hemos puesto en el equipo, nos merecemos un buen logo en la camiseta. That's why we are taking a longer time to find a suitable brand, to find an appropriate terms that benefits the club. Y por eso estamos tardando quizá más tiempo en encontrar una marca adecuada que favorezca al club. The proposal that you know maybe a year ago is not an attractive proposal, and it's a proposal that locked the club up for 3-4 years, and I think that is not in the club's interest. Recibimos una propuesta pero que no era interesante para el club porque además lo comprometía durante 3-4 años. No tenía ningún interés para el club. That's why we are giving a bit more time to find ourselves a good brand and with the terms that will benefit the club. Y por eso nos estamos dando tiempo para encontrar una buena marca y en unas condiciones beneficiosas para el club. And of course, no doubt that playing in Champions League will make our position stronger. Y sin duda, jugar en la Champions League fortalecerá nuestra posición.